Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y hoy es un vídeo de tú a tú, una charla donde te quiero compartir cómo he vivido, cómo me preparé y cómo gestioné el último viaje que he hecho a la otra parte del mundo padeciendo neuralgia de Arnold. Hace poco te compartí por la pestañita de comunidad una encuesta donde te preguntaba si esto era un tema que te pudiera interesar. Ya en el canal tienes otros vídeos como este de aquí donde te he compartido pues cómo es vivir con dolor. Pero claro, no sabía si les pudiera interesar cómo me preparé, cómo afronté esos miedos, cómo viví ese viaje a la otra parte del mundo. A algunas personas sí que les interesó, a otras no. Si es tu caso, bueno, pues muchas gracias por acompañarme y recuerda que aquí en el canal tienes el contenido organizado por listas de reproducción por temáticas. De esta manera, pues igual este vídeo no te interesa, pero allí encuentras listas relacionadas con la productividad, con creación de hábitos de bienestar, con el bienestar digital, bueno, muchísimo más. Así que échales un vistazo y quizás allí encuentres algún vídeo que te pueda interesar en estos momentos. Te dejo alguna de estas listas linkeadas en la cajita de descripción. Y si te interesa conocer un poquito más cómo afronté este viaje, pues mi objetivo con el vídeo de hoy sobre todo es darle contexto, darle una visión a todos esos momentos en los que tenemos un objetivo en mente, pero quizás tenemos unas condiciones que en estos momentos nos limita o sentimos que nos limita a alcanzarlo y que bueno, que existen alternativas o que existen opciones que en un momento dado podemos hacer, de las que podemos tirar para acercarnos un poquito más a ese objetivo. Como te decía, en mi caso era un viaje a Maldivas. Iba a estar durante una semana haciendo actividades de snorkel principalmente y ahí iba a estar con un grupo. Eso a mí me daba muchísimo miedo porque además el año pasado fue un año donde tuve varios ingresos. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no sabes de qué te estoy hablando, bueno, pues de forma resumida te digo que a mí me han diagnosticado neuralgia de Arnold, que al final deriva en crisis de migraña crónicas invalidantes. Además, mis crisis no se activan por ningún patrón o con ningún aspecto específico y lo hacen de forma muy rápida. Yo puedo estar en la calle y sobre la marcha tener ese pico de dolor invalidante y sumamente doloroso y claro, en estas condiciones pues a mí me daba muchísimo miedo organizar un viaje pues a la otra parte del mundo. Primero porque si se me activaba el dolor en esa ciudad, bueno, en esas islas, ¿qué iba a hacer? Porque aquí pues lo que hago es acudir a urgencia, un ingreso y paciencia, esperar a que se alivie. Pero allí no sabía. Por otro lado, el tema de que iba a estar con un grupo y claro, yo no quería condicionar a nadie. Todos esos temores a mí lo que me hacían es no tomar la decisión de viajar, no hacer ese viaje y simplemente decir, bueno, pues yo con mi patología no puedo hacerlo, pero siempre lo tenía ahí. Y lo que te quiero compartir es un poco cómo ha sido ese proceso para tomar la decisión, para vivirlo y si apareció alguna crisis, qué fue lo que hice. Yo te voy a hablar de la neuralgia de Arnold, pero creo que al final te puede dar también alguna idea, alguna visión, algún punto de vista para trasladarlo a tu propia experiencia si en estos momentos sientes que hay algún objetivo o algún contexto, algún aspecto de tu vida que te está limitando a alcanzar ese objetivo. Tengo aquí una lista con los diferentes puntos que quiero tratar porque no lo quiero alargar mucho, así que vamos a empezar por el principio. Algunos de estos puntos pues los trabajé antes, otros durante y otros a posteriori, porque sí, a la vuelta yo a priori no tenía contemplado, pero me tocó trabajar mucho en mí y en ese proceso de dolor. Bueno, el primer punto, el más importante, es el ser consciente del estado en el que yo estaba. El año pasado, por ejemplo, mis picos de dolor eran muy frecuentes, eran muy altos y tuve varios ingresos en urgencia. Entonces, en aquel contexto, pues yo no iba a irme a Maldivas a hacer snorkel con un grupo y bueno, es que tampoco me iba a un viaje más cercano porque me daba muchísimo miedo. Además, como te decía, porque de estos desencadenantes de crisis eran totalmente imprevisibles. Entonces, no es que yo pudiera decir, bueno, cuando me empiece el dolor así, poquito a poco me voy a ir al hotel a descansar. No, es que el dolor es súbito y totalmente invalidante. Entonces, ahí, desde el año pasado, pues yo llevo un trabajo mucho más intenso con otras opciones que me han llevado, no te digo a estabilizar las crisis, pero sí que no requieran, por lo menos a día de hoy, de ese ingreso en urgencias. No se dan con tanta frecuencia y bueno, los momentos en los que aparece hay veces que son muy complicados y hay otros que son más llevaderos.
pero en este momento yo estaba totalmente convencida de que lo iba a poder hacer, que iba a poder gestionar, iba a poder vivir ese viaje. Así que con este conocimiento, con esta escucha, pues yo tomé la decisión de hacer este viaje pues hace una semana. Aquí, como te digo, lo más importante es ser consciente de cómo estás tú a día de hoy con ese aspecto que te preocupa. En mi caso, pues esas crisis de dolor crónico invalidante. El segundo aspecto, tengo aquí, era controlar las fechas lo más posibles activadores. Como te decía, yo a día de hoy no tengo ningún aspecto que de forma directa active las crisis de dolor. Pero sí es verdad que en los últimos tiempos, pues cuando estoy en torno al periodo, es mucho más probable que se active una crisis de dolor. También hay otros momentos que se escapan a mi control, pero este sí era más repetido. Entonces, con este patrón lo que hice fue tratar de evitar pues el irme en una fecha cerca de mi periodo. Spoiler, no lo conseguí porque aquí en la premenopausia pues el periodo básicamente hace lo que quiere y justamente el mismo día que cogía el vuelo para las Maldivas comenzó mi periodo, pero bueno, en este caso, aunque sí hubo crisis, que ya te contaré más adelante, no fue invalidante. Así que este punto también te deja un poco esta idea de que en muchas ocasiones queremos controlar una situación y sí, nosotros podemos prepararnos muchísimo, pero la vida es totalmente impredecible, se escapa a nuestro control. Sí podemos tener algunos aspectos atados, pero saber que al final pues la vida tiene su propio juego para nosotros. El otro punto pues ya es la preparación anterior. Entonces aquí lo que yo hice fue preparar mucho mi cuerpo. No dejé de hacer ese trabajo que ya venía un año haciendo, pero añadí algunos elementos. Por ejemplo, a mí la actividad física me gusta muchísimo y me viene muy bien, pero la semana anterior lo que hice fue bajar un poquito el nivel de exigencia sobre el cuerpo. Otro aspecto que hice fue ir a darme un masaje y hacer pequeños cambios en mi rutina. En mi caso, por ejemplo, es porque yo además tengo pues esta activación de tensión muscular muy alta a raíz de esas secuelas de un acontecimiento en mi vida y, por ejemplo, yo cargar una bolsa me puede desencadenar una crisis de dolor. Entonces lo que hice fue las semanas antes prestar mucha más atención a estas acciones y reducir el impacto o la forma en la que las hacía en mi rutina habitual, más que nada porque mi foco estaba puesto en disfrutar de ese viaje. Relacionado con esto, pues tenía que tener en cuenta el tipo de viaje al que me iba a enfrentar. Lo primero, vuelos muy largos. Yo cuando compré los billetes, es verdad que yo compré el viaje muy próximo a la fecha de hacerlo y eso a veces pues lo encarece, y luego también es que tú puedes optar por hacer viajes más económicos, pues a lo mejor si haces muchas escalas. En mi caso, pues yo puse sobre una balanza y lo que hice fue buscar un viaje que tuviera las menos escalas posibles, que yo pudiera viajar en condiciones lo más cómodas posibles. Esto también lo que hizo fue un poco anticiparme y preparar ese trayecto. Y luego también busqué elementos que me ayudaran a disfrutar del viaje. Pues entre almohadas, ejercicios de relajación, ejercicios para destensar en los músculos, movimientos, series, música relajante, meditaciones, bueno, pues un montón de cosas que yo sentía por mi propia experiencia además que me podían ayudar a que ese impacto que iban a tener esos vuelos tan largos, ese viaje tan largo en mi cuerpo, pues fuera lo menor posible. Relacionado también con el viaje estaba el tema de la maleta, y aquí sí es verdad que para mí fue un momento de lucha porque yo me empeñé en no facturar. Las condiciones de mi billete me permitían llevar una maleta de 7 kilos en cabina y luego una maleta facturada, pero yo no quería facturar. Por un lado, porque para mí era más tensión el estar pendiente de algo, y luego porque era un viaje relativamente corto, y luego por otro lado porque también para mí era el desafío de optimizar lo que iba a llevar, y yo creía que con una maleta de 7 kilos era más que suficiente. Justamente lo que yo hice fue mi mochila estándar de viaje, llenarla, y ahí me cupo todo, absolutamente todo. Pero he de decirte que una de las cosas que aprendí fue justamente a trabajar sobre esa expectativa o ese nivel de exigencia que tenemos con nosotros mismos, o a veces con las expectativas que tenemos. En mi caso, yo quería llevar una mochila.
Es verdad que no era mucho peso, era en torno a los 7 kilos, 6 kilos y medio, 7 kilos. Pero yo te decía que mi cuerpo físico le causa mucho impacto cualquier peso que coja, por simple que este sea. Entonces yo en casa recuerdo ponerme la mochila y es verdad que la mochila iba bien alineada a cadera, iba bien alineada en hombros, pero no dejaban de ser casi 7 kilos que yo tenía que estar cargando en los aeropuertos, en las escalas y en los transbordos. Entonces recuerdo que mi marido me dijo, ¿por qué no te llevas la maleta de ruedas? Y yo ahí, pero súper cabezota, digo, que no, que yo quiero mochila, porque además era como un viaje de mochileros y cómo iba a aparecer yo con la maleta. Luego también yo tengo un poco ese conflicto de que cuando las compañías aéreas te ven con una maleta de ruedas, por muy pequeña que sea esta, como que lo asocian algo diferente a mochila, y yo no quería pasar por un tipo de discusión, por así decirlo. Yo quería ir con mi mochila. Pero no, hicimos la prueba, subimos mi mochila, o sea, mi maleta de ruedas, tengo una que es sumamente pequeña, de hecho es más pequeña que una mochila, y la hice, y obviamente eso era mucho más cómodo porque no tenía que llevar peso, y entonces ahí pues fui muy flexible, y eso también me ayudó a flexibilizar en lo que iba a llevar. Yo había optimizado mucho mi maleta, pero hice la maleta 3 veces. Pero no distinta. Yo la hice una vez, en la segunda revisión quité cosas y en la tercera revisión quité cosas. Eso también me hizo darme cuenta qué es lo que yo quería vivir en ese viaje y sobre todo cómo lo quería vivir. Yo tenía pensado llevar mi cámara de agua para sacar fotografías, para sacar vídeos, y sí, hubiera estado bien, pero al final en ese viaje el equipo nos iba a dar después nuestro book con vídeos, con fotografías, y seguro que iba a haber compañeros que iban a tener cámaras. Entonces digo, pero ¿por qué voy a llevar yo la cámara este viaje cuando además lo que yo quiero es estar presente, disfrutar el momento, un poco absorber todo lo que cada instante me pueda dar, y además con mi motivación, ¿no? Que era el vencer esos miedos, el vencer ese condicionante tan grande que para mí tienen mis crisis de dolor. Entonces, bueno, pues también ese cambio, fíjate, ese cambio de mochila a maleta me ayudó a soltar, a ser mucho más flexible y a optimizar mucho lo que me iba a llevar, y sobre todo poner el foco en cómo yo quería disfrutar de ese viaje, qué significaba ese viaje para mí en estos momentos. Así que esto fue lo que hice un poco previo al viaje y cómo me preparé. Otro aspecto importante también en este punto era tener en mente qué hacer en el caso que se desencadenara una crisis. Todo lo que te acabo de comentar era un poco preparar el terreno para evitar que se activara, por lo menos por tema de sobrecarga, de posiciones, por tensión muscular. Entonces lo que hice ahí fue llevar pues un pequeño kit de medicación de rescate, llevar mi antifaz, que por cierto es un descubrimiento, me encanta, son antifaces que tú los abres y liberan calor y ayudan un poco a relajar esta zona, y poco más, porque en verdad es que no me podía preparar. Si se me desencadenaba una crisis, pues era vivirla, estar tranquila, serena, y por lo menos pues yo, por ejemplo, había avisado cuando me inscribí pues que tenía esta patología, y yo tenía claro que si se desencadenaba una crisis yo no iba a condicionar el grupo, yo me quedaba en el hotel, no iba a las actividades y ya está. Y bueno, eso era una opción que a mí me daban, así que fantástico. Así que esto sería un poco cómo me preparé para el viaje. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, ahora vamos a qué pasó durante el viaje. Bueno, durante el viaje es una experiencia maravillosa, me lo pasé sumamente bien, estuve muy conectada conmigo, muy conectada con el momento. Si puedo pues te pongo algunas imágenes por aquí para que veas pues algunos de esos momentos maravillosos. Ese momento en el que te pones las gafas, las aletas, te zambulles en el océano y simplemente te permites estar y dejarte sorprender por lo que el mar en esos momentos te quiere ofrecer. Para mí fue mágica. Tuve mucha suerte también con los compañeros de viaje y también con mi compañera habitación. Este era otro punto que a mí me daba mucho temor, el compartir habitación, porque yo soy muy picky para dormir. Pues ya con el tiempo a mí me gusta disfrutar en los momentos de descanso yo sola en la habitación, pero bueno, en este caso era también otro reto, otro miedo que yo me ponía, y fue maravilloso. Agradezco muchísimo
ese equipo con el que estuve, todos esos momentos que compartimos y también pues ese acompañamiento durante el viaje, ¿no? Porque al final todos íbamos con una motivación personal y yo creo que en algunos puntos se acababan solapando, se acababan tocando y ese apoyo directo e indirecto pues estaba ahí, así que fue maravilloso. Ahora bien, si te estás preguntando si tuve crisis, sí, tuve crisis de dolor, pero por suerte no me invalidaron, no me limitaron y no fui a urgencia. Eso sí, tuve que cambiar algunos de mis hábitos. Por ejemplo, los crisis de dolor me dieron los 2 primeros días, creo que fue, se me activaban por la noche y amanecía con el dolor. Esto para mí era bueno, entre comillas, porque tenía más espacio para yo relacionarme con esas crisis y tomar decisiones. Entonces lo que yo hice, por ejemplo, era bajar siempre a desayunar como media hora, 40 minutos antes, por lo tanto no, media horita, 20 minutos antes, pero no desayunar porque todos desayunábamos juntos a la misma hora, pero como teníamos un set para hacerte agua caliente, infusiones, café y demás, yo tomaba ese espacio pues para meditar, para respirar, para escucharme, un poco para ir preparando mi cuerpo a la actividad y yo reconocer cómo estaba mi cuerpo una vez que yo decidía ponerme en marcha. Entonces en mi caso eso fue muy positivo. Luego lo que hice también fue jugar con la medicación. Me tomaba a lo mejor una medicación más suave, por así decirlo, y veía si me iba haciendo efecto. No esperaba mucho, en mi caso no estuvo efecto, lo que hice fue tomar las pastillas que yo tengo para la crisis. Y luego coincidió que en los 2 días, pues como eran actividades que era simplemente hacer snorkel en los arrecifes, simplemente, pero bueno, eran actividades en las que íbamos a estar menos tiempo en el barco, lo que hice fue ir y observarme. Y bueno, por suerte, una vez que ya me metí al agua, con todo lo anterior que te he dicho, con esa medicación, se me aliviaba el dolor y podía disfrutar el resto del día. Así que estoy muy contenta y además estoy muy orgullosa de mí misma por cómo viví, por cómo sigo gestionando los crisis, los ciclos de dolor. De todas las actividades que hicimos, bueno, como en mi caso al final solo se activó la crisis de dolor 2 días a primera hora de la mañana y lo que íbamos a hacer pues era relativamente suave, pues no tuve que hacer ningún cambio en las actividades, pude disfrutar de todo menos de una, y es que justamente el día que uno de los últimos días que tuve una crisis de dolor, además mucho más fuerte, por la tarde yo me había apuntado para hacer un bautismo de buceo. Entonces es verdad que cuando ya llegó media mañana yo me encontraba bien, pero lo que te decía al principio del vídeo, lo más importante es esa escucha y yo no quería arriesgar el resto del viaje por hacer un bautismo. Entonces lo que hice fue suspender esa actividad y luego también cuando hacía snorkel limitaba mucho las veces que me metía a bucear. Es verdad que yo no bajo a mucha profundidad, pero al final toda esa presión, por poco que sea, mi cuerpo la recibe mucho más fuerte. Entonces lo que hice fue cambiar eso y solo tuve que suspender una actividad, pero ahí al final también es un momento de decisión donde tú pones en la balanza quiero vivir esto, si hago esto, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar, ¿no? En mi caso, yo no iba a sacrificar lo que podía disfrutar de los 8 días de viaje, de todas esas actividades, por una tarde de inmersión. Esa fue una lección personal. Como te digo siempre, al final lo más importante es que te preguntes qué significa para ti, qué precio estás dispuesto a pagar y qué te puedes permitir vivir. Y bueno, yo en mi caso, pues ese fue el único cambio que hice. Así que no tuve mayor crisis y pude disfrutar muchísimo de viaje. Ahora bien, te decía que a la vuelta pues sí tuve que trabajar, y es porque fíjate que yo me he encontrado muy bien físicamente, y con lo del dolor me he encontrado muy bien, pero a nivel interno creo que a mi cuerpo le ha impactado todo el esfuerzo que ha supuesto ese viaje, aunque no haya sido un sobreesfuerzo o una lucha en sí mismo, pero al final estás sometiendo a tu cuerpo a cambios de altura, a cambios de postura, a cambios de cama, también una exigencia porque estás haciendo actividades, y aunque yo me encontraba muy bien, a la vuelta, madre mía, he tardado muchísimo en recuperar mi energía. No sé si hay otros factores que también haya podido incidir, pero mira, yo llegué un domingo por la mañana a Madrid y llegué como a las 12, bueno, al mediodía llegué a mi casa.
comí y me acosté. Estuve 2 días más durmiendo, estuve acostada, descansando, no me podía levantar, no me podía mover, no tenía energía. Y luego cualquier actividad, por pequeña que fuera, me suponía un esfuerzo súper grande. Recuerdo que el primer día que fui, esa semana, el primer día no fui a nadar, no fui a piscina, pero sí fui el jueves, el segundo día. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Madre mía, con lo que me gusta a mí la piscina, con lo que me gusta nadar, no podía con mi cuerpo. Y entonces, bueno, también lo que he hecho es prestar mucha atención a mi cuerpo a la vuelta del viaje, escucharlo y respetarlo. Porque una de las cosas que yo me di cuenta es esa lucha entre, pero es que yo en verdad me encuentro bien, pero mi cuerpo no me acompañaba, ¿no? Entonces ahí podemos pecar en un momento dado de exigirnos más de la cuenta, decir, mira, estás perdiendo el tiempo, eres una vaga, eres una irresponsable, no es para tanto, no estás tan mal. Pero bueno, al final se trata de llevar la mirada a ti, y yo particularmente es que no podía. Es verdad que a día de hoy pues yo tengo la posibilidad de tener esos espacios de tranquilidad, de darme ese tiempo para recuperar, porque no tengo que ir a una oficina, no tengo que ir a ningún puesto de trabajo donde digamos tenga que fichar. Pero sí es verdad que esto no lo contemplé en esos momentos de preparación y me ha pasado mucha factura, y no solo físico, sino sobre todo ese componente emocional de exigirme más de la cuenta por decir, oye, ya estás de vuelta, has dormido un montón, tampoco es para tanto. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo he hecho. Como ves, no se trata de nada del otro mundo, pero se trata de prestar atención a esos pequeños detalles que en un momento dado pueden marcar la diferencia. En mi caso, pues la maleta que voy a llevar, qué es lo que voy a llevar dentro de la maleta, cómo me voy a sentar en el avión. Por ejemplo, en el avión otra cosa que a mí me ayudó muchísimo es elegir los sitios. Yo valoré muchísimo cuál era el mejor sitio para mí, y esto te digo que es una cuestión totalmente personal. No te dejes guiar por lo que otros opinen, porque por ejemplo en viajes tan largos a mí me recomendaban coge ventanilla y así te apoyas, pero no, para mí había otros factores que eran mucho más determinantes, mucho más importantes, que me hacían elegir otro sitio diferente. Entonces, bueno, es importante que prestes atención a esos pequeños detalles. A veces nos perdemos en lo más grande, en la imagen más completa, en la expectativa, digamos, mayor, y nos olvidamos que son las pequeñas acciones, los pequeños pasos, los pequeños detalles los que en un momento dado pueden marcar la diferencia. Y si tengo que darte una recomendación sería esta: escúchate, obsérvate, respétate y elige desde ti. No subestimes cualquier pequeña acción, por simple que te pueda parecer, porque en un momento dado puede marcar la diferencia. Así que nada, lo voy a dejar aquí porque ya creo que llevo bastante para hacer un pequeño story time. Deseo de todo corazón pues que hayas pasado un ratito entretenido, y nada, esto es un poquito cómo viví ese proceso de dolor, y sobre todo cómo en un momento dado, a pesar de los miedos, a pesar de las limitaciones, podemos vivir situaciones, podemos vivir sueños, podemos cumplir metas, quizás a otro ritmo, quizás con otro proceso, pero podemos. Lo más importante es pues escucharnos y llevar esa mirada a nosotros. Yo te doy las gracias por acompañarme, por verme, por estar al otro lado. Deseo pues que hayas pasado un ratito entretenido, y como siempre te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo.